Lo soñó activo, caluroso, secreto, del grandor de un puño cerrado, color granate en la penumbra de un cuerpo humano aún sin cara ni sexo. Con minucioso amor lo soñó durante 14 lúcidas noches. Cada noche lo percibía con mayor evidencia. No lo tocaba, se limitaba a atestiguarlo, a observarlo, tal vez a corregirlo con la mirada. Lo percibía, lo vivía, desde muchas distancias y muchos ángulos. La noche catorcena rozó la arteria pulmonar con el índice y luego todo el corazón, desde afuera y adentro. El examen lo satisfizo. Deliberadamente no soñó durante una noche. Luego retomó el corazón, invocó el nombre de un planeta y emprendió la visión de otro de los órganos principales. Antes de un año, llegó al esqueleto, a los párpados. El pelo, innumerable, fue tal vez la tarea más difícil. Soñó un hombre íntegro, un mancebo, pero éste no se incorporaba, ni hablaba, ni podía abrir los ojos. Noche tras noche, el hombre lo soñaba dormido. El término de sus cavilaciones fue brusco, pero lo prometieron algunos signos. Primero, al cabo de una larga sequía, una remota nube en un cerro, liviana como un pájaro. Luego, hacia el sur, el cielo que tenía el color rosado de la encía de los leopardos. Luego las humaredas que derrumbaron el metal de las noches. Después la fuga pánica de las bestias, porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne. Estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Estás escuchando Rebetic. Dale movimiento a tus ideas. Advertencia. Este podcast busca promover la reflexión y difundir ideas filosóficas, no imponer ideologías. Por ello, se busca la exposición de estas ideas de manera objetiva y advertiremos cada que se emita una reflexión personal. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rebeca Lugo y bienvenidos al primer episodio de esta nueva temporada. Les cuento que las dinámicas van a cambiar un poquito. A partir de ahora vamos a tener una temática por mes. Por ejemplo, este mes vamos a hablar sobre libre albedrío, determinismo y responsabilidad. Si ustedes quieren que se hable de una temática en especial, por supuesto que pueden dejar sus recomendaciones en cualquiera de nuestras redes sociales. Les recuerdo que en todas ellas aparecemos como Reptica1. Y también aprovecho para agradecer a todas las personas que nos están escuchando y que nos han estado siguiendo. Muchas gracias a todas ellas. Ahora sí, vamos a empezar con el capítulo de hoy. Al principio escucharon un fragmento de Las ruinas circulares, un cuento de Jorge Luis Borges con un tono bastante metafísico. ¿Será que yo existo o soy una representación del mundo? No vamos a tocar propiamente este tema, pero sí está relacionado. La pregunta de la que hablaremos hoy es: ¿mis acciones están escritas o yo mismo las escribo? En términos más técnicos, ¿tengo libre albedrío o todo está determinado? Voy a hablar desde dos posturas en esta ocasión, aunque este tema da para muchísimo más. Hablaré de Peter Van Inwagen y de David Lewis. Para comenzar, déjenme poner un ejemplo, casos de la vida real. Ficciones de Jorge Luis Borges, el libro donde viene Las ruinas circulares, me lo gané en una rifa que organizó un maestro en la preparatoria. Al principio no me llamó tanto la atención y pensé en obsequiarlo a alguien. Entonces tenía dos opciones: leerlo u obsequiarlo. Decidí leerlo y obviamente me enamoré de Borges como muchísimas otras personas más. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera decidido obsequiarlo? ¿Estaría hablando con ustedes ahora? Son preguntas muy al estilo Back to the Future. Realmente no podría saberlo a ciencia cierta, pero ¿podría haberlo obsequiado? Es decir, ¿estaba forzosa y completamente determinada a leer el libro? Según Peter, no pude haber obsequiado el libro. Estaba determinada a leerlo. Solo pude haberlo obsequiado si el instante y las circunstancias del mundo antes de que yo naciera cambiaran.
de forma que las leyes de la física se deshicieran. Ahora, ¿qué tienen que ver las leyes de la física? Bueno, que el determinismo depende de las leyes de la física. Por ejemplo, si dejo caer mi pluma, esta no se va hacia un lado, no sube, esta cae por la fuerza gravitatoria. De tal forma que si dejo caer mi pluma, está forzosamente anclado a que se va a caer. De esta forma yo no puedo ir más que al instante que en estos momentos está sucediendo, no puedo viajar al pasado. Vale, quizá a partir de aquí todo se vuelva un poquito más enredado, pero espero ser lo más clara posible para que se entienda por dónde va. Vamos a tratar de tener un par de premisas claras. Para que yo obsequiara el libro, tendría que considerar un instante en que yo todavía no existía y el estado del mundo en este caso, en el caso en el que yo todavía no existía. Y también tendría que considerar el instante en que yo decido leer el libro en vez de regalarlo, y el estado del mundo en ese instante, es decir, cuando decido leer el libro. Y además tengo que considerar el conjunto de leyes físicas dentro de estas proposiciones. Si el determinismo es verdad, entonces el hecho de que hay un instante en el que yo no exista y el hecho de que existan las leyes de la física implican que yo leí el libro porque no pude haber hecho otra cosa, es decir, ese instante en el que yo no existía ya estaba determinado a que yo iba a leer el libro. Yo no puedo obsequiar el libro en el instante en que leí el libro porque entonces sería falso que leí el libro. No, es una falacia, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si lo anterior es verdad, entonces, si yo hubiera podido obsequiar el libro en el instante en que lo leí, entonces yo podría haber hecho que la proposición de que yo leí el libro sea falsa. Y si yo hubiera podido hacer esto, eso implicaría que la conjunción del instante en el que yo no existía y las leyes de la física también fueran falsas. Es decir, si yo digo que no leí el libro, entonces podría ser falso el instante en el que no existía y las leyes de la física, porque las leyes de la física y el instante en el que yo no existía implican que leí el libro. Y eso a su vez nos hace decir que entonces yo podría hacer que las leyes de la física sean falsas. Esto me recuerda a Flashpoint. No sé si han leído el cómic, han visto la película animada o la serie en Flash, aunque no sé cómo lo pusieron ahí, pero si no es así, no importa. Lo que importa para nuestro ejemplo es que Barry Allen, Flash, por querer salvar a su mamá, viaja al pasado y lo cambia, pero al cambiarlo cambia todo y se hace un desastre. Él lo llamó una línea alternativa del tiempo y al final decide volver las cosas como estaban antes. Flash sí puede romper las leyes de la física, sí puede falsear el determinismo, puede hacer que la premisa de que su madre murió cambie, aun cuando incluso haciéndolo las cosas no salen como su voluntad quisiera. Pero yo, una mortal, ¿puedo hacer que las leyes de la física sean falsas? Bueno, al menos de que sea Flash, o al menos de que encuentre a un supercientífico y viaje en el tiempo, pues sí, pero no es el caso. Por tanto, se prueba que el determinismo es verdad. Es un argumento bastante fuerte y suscitó una serie de discusiones muy intensas. Básicamente lo que estamos diciendo es que todos tenemos una línea de acción, por así decirlo. No hay ramificaciones, no hay opciones. En el mundo determinista, Doctor Strange no tiene cabida porque no hay futuros posibles, solo hay uno. No sé ustedes, pero suena un poco aterrador. Saber que tus acciones no fueron decididas por ti, sino que todo estaba completamente destinado a pasar de esa forma, y no había opción. Para los que, como a mí, les da un poco de incomodidad esta idea, existe el compatibilismo. Estos autores piensan que sí, que puede haber libre albedrío aun cuando el determinismo fuera verdad. David es uno de ellos. Lo que él argumenta es que una persona hubiera podido actuar de tal modo que cierta condición específica se hubiese dado. Yo pude haber obsequiado el libro si las circunstancias que me rodeaban cuando me gané el libro en la rifa se hubieran presentado de tal manera que mi decisión hubiera sido regalar el libro. Por ejemplo, si en ese momento me hubieran dado una crítica mala acerca del libro. De esta forma no estamos diciendo que algo cambió, sino que podría haber cambiado si las circunstancias fueran distintas. Sin embargo, ¿es esto relevante? ¿De qué sirve saber que las circunstancias podrían haber sido distintas y en realidad no podemos saberlo porque no podemos cambiar las cosas?
Habría que admitirlo, no tiene relevancia decir que las circunstancias pudieron ser diferentes, porque es algo completamente externo a mí y las circunstancias están completamente fuera de mi alcance. Pero hay algo que sí es algo mío, digamos, y son mis deseos. Yo decidí leer el libro en vez de obsequiarlo porque así yo lo deseaba, pero si mis deseos hubieran sido diferentes, lo hubiera obsequiado. ¿Por qué es relevante? Porque podríamos decir que aunque yo no pude haber obsequiado el libro en el momento en que lo leí, si yo hubiera tenido el deseo de obsequiarlo, habría sido capaz de hacerlo. Y esa capacidad no puede verse apagada por los deseos de no haberlo obsequiado en el momento en el que leí el libro. Esto no implica no cambiar los acontecimientos, no viajar en el tiempo, sino simplemente que nuestros deseos pueden ser distintos. Yo lo veo así. Con Peter la línea es recta. Las cosas están completamente determinadas, pero si decimos que mis deseos podrían ser otros, es como si hubiera una línea que ya está determinada por las acciones que hacemos por el pasado, pero como si a la hora de decidir la línea se ramificara entre todas las opciones y nos guiara nuestros deseos. Esto no significa que David haya probado que el compatibilismo es verdadero, pero sí implica un talón de Aquiles en el argumento de Van Inwagen, y amplía el problema porque, de nueva cuenta, podríamos argumentar que esos deseos pudieron ser otros si las circunstancias hubieran sido distintas. Y es irrelevante porque no podemos saberlo, lo que nos lleva a preguntarnos ¿qué son los deseos? ¿Cómo es que llegamos a desear algo? Y todavía más complejo, ¿cuáles son las razones por las que actuamos? Ahora, ustedes se preguntarán, Rebeca, ¿cuál es la relevancia de esto? ¿Por qué es tan importante pensarlo? Bueno, son una base importante para algunas teorías de la responsabilidad moral. Una persona es responsable de sus actos, pero ¿qué pasa si sus actos están determinados? ¿Qué pasa si su personalidad o forma de ser está dada por las circunstancias que no controla? ¿Cuándo podemos hacer responsable a una persona de sus actos? Y sobre todo, creo que tiene un impacto a nivel jurídico. Si les interesa saber más acerca de este problema y de su impacto en la sociedad, los invito a conocer a Fernando Rudy Hiller, un investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Él investiga acerca de la responsabilidad moral y lo sitúa en el caso de México, en el caso de la violencia que vivimos todos los días. ¿Podemos hacer responsables a los criminales? ¿Debemos censurarlos? ¿Debemos de sentir cierta repulsión hacia ellos? En los próximos 3 episodios seguiremos explorando el libre albedrío, el determinismo y la responsabilidad moral. Mientras, ¿ustedes qué opinan? ¿Estamos determinados? ¿La vida es como una línea recta sin bifurcaciones? Espero que este episodio les haya gustado. Recuerden que estamos en Twitter, Instagram y también ahora en TikTok como Reptica1 y también en Facebook. Los leo por ahí y nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho. Rebetic. Dale movimiento a tus ideas.